Ahí escuchamos entonces al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también a quien quedó designada como presidenta, o electa en realidad, fue elegida por sus pares como presidenta de esta comisión de expertos que ya inició entonces su trabajo, Verónica Undurraga. Y vamos a conversar con dos integrantes precisamente de este cuerpo de expertos que tiene como misión establecer, redactar, deliberar este anteproyecto de nueva constitución para Chile. Está conectada con nosotros a esta hora Catalina Salem, abogada, integrante de este comité de expertos. Llega ahí a través del Partido de Renovación Nacional, que pertenece a la coalición de centro-derecha Chile Vamos. Y por otro lado está Domingo Lovera, abogado también, ambos académicos. Él representa al Partido de Revolución Democrática del oficialista Frente Amplio. ¿Cómo están ambos? Catalina primero, buenos días. ¿Cómo estuvo la ceremonia de ayer? Buenos días, Lucía. Muchas gracias por la invitación. La verdad que creo que los 24 expertos compartimos un sentimiento de mucho orgullo con la ceremonia de ayer de instalación. Fue una ceremonia muy republicana, donde además hubo un acuerdo unánime de los 24 expertos por elegir una mesa directiva, una presidenta, un vicepresidente, y además un acuerdo que contempló también una decisión respecto de la integración de las 4 subcomisiones, donde se va a desarrollar el trabajo más intenso de redacción de las normas constitucionales y las presidencias de esas subcomisiones. Así que la verdad que fue una ceremonia muy sobria que creo que nos llena de orgullo y de entusiasmo para iniciar el trabajo. Sí, efectivamente, de las 4 subcomisiones que se formaron, usted es presidente de la función jurisdiccional y órganos autónomos de esa comisión. Domingo, ¿cómo está? Buenos días. Quedó, dicen algunos, desequilibrada la presidencia de las comisiones. Hay 3 comisiones que la encabezan representantes de partidos de centro derecha o de oposición al gobierno actual, para darle un contexto también a la gente que nos ve en Latinoamérica. Una encabezada por, efectivamente, alguien que representa a los partidos de centro izquierda o que pertenecerían al grupo de partidos que está detrás también del gobierno actual en Chile. ¿Este desequilibrio se produce por algo? ¿Usted lo considera un desequilibrio o responde a otras lógicas? Buenos días, Lucía, y buenos días, Catalina, que va a ser la presidenta de la subcomisión que además voy a integrar. Sí, mira, yo entiendo, Lucía, que está este ánimo de hacer esos análisis respecto a quiénes serían ganadoras y perdedoras de esta organización administrativa que nos hemos dado en la comisión experta. Lo que hemos tratado de hacer, entiendo yo, Catalina, me corregirá si estoy equivocado, es tratar, y esto es también un mensaje que recibimos de parte de los poderes constituidos y quienes hoy día deliberan en la política contingente, ¿no? Es tratar hasta donde sea posible, no obstante, como tú bien señalabas, el origen que tenemos cada una de nosotras y nosotros en esta comisión, de mantenernos por la tarea que tenemos entre manos al margen, ¿no?, cuanto sea posible, como digo, de la política contingente. De otro modo, esta es una tarea que no vamos a poder encarar, al menos no en los términos en que una comisión denominada experta debiese abordar esta tarea. Dicho esto, Lucía, me parece a mí que el acuerdo unánime del día de ayer lo que busca, creo yo, es desdramatizar la elección de la mesa directiva y de las mesas directivas de las subcomisiones, para evitar que la cuestión administrativa, digámoslo así, se coma la primera semana de trabajo y colocarnos, de hecho hoy día ya tenemos una primera reunión en la Comisión 2, ¿no? Colocarnos por la premura de los plazos que tenemos encima ya a trabajar en las cuestiones sustantivas. Perfecto, entonces si en las cuestiones sustantivas no estarían determinadas por la elección de quienes se encabezan o no cada una de las mesas, eso termino yo como concluyendo de su comentario. Entonces pasemos a los temas de fondo, pero no necesariamente a los temas de fondo estrictamente normativos, sino que también al contexto, porque escuchábamos recién al presidente del Senado chileno, Álvaro Elizalde, hablar de errores del pasado y también de problema constitucional. Catalina, ¿cuál es el o los problemas constitucionales que debe resolver Chile, considerando que este es el tercer intento en una década por abordar la posibilidad de llegar a una nueva constitución? Sí, yo creo que el actual momento constitucional se ha ido moldeando de manera muy distinta y con características propias a aquel que tuvo lugar, por ejemplo, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, e incluso a aquel que se inició el año 2019 con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Recordemos que tuvimos una pandemia que, junto con otro tipo de problemas que ya teníamos en la sociedad chilena,
puso en tensión nuestras instituciones, y muchas de nuestras instituciones han visto quebrada un poco su legitimidad, y creo que este nuevo proceso busca precisamente eso, impedir o sacar del debate que la Constitución esté continuamente siendo invocada como un problema de legitimidad, porque eso termina afectando a las instituciones que son necesarias para que nuestra democracia funcione. Entonces yo creo que el principal desafío es escribir una Constitución que le devuelva esa legitimidad a las instituciones, al presidente de la República, Congreso Nacional, partidos políticos, en fin, y tantas otras que son necesarias para el funcionamiento de la democracia. Perfecto. Yo resumiría así el desafío. Perfecto. Y para usted, Domingo, ¿cuál es el desafío de resolver el problema o los problemas constitucionales? Comparte lo que señala Catalina, si lo comparte, ¿por qué no tendrían legitimidad y de qué manera podrían obtenerse a través de una nueva constitución las instituciones? Mira, sí, comparto lo que sostiene Catalina en cuanto a la legitimidad, ¿no? Esta es una regulación constitucional por su origen y por su práctica, ojo, sobre todo por su práctica, que no ha logrado adquirir la legitimidad que tienen otras constituciones, ¿no?, en otras partes del mundo, cuyo origen también puede haber sido tan cuestionable como el que tuvo la Carta de 1980. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho porque da cuenta un poco de la forma en que se encara la cuestión constitucional, que decía, en relación con un proyecto de ley, comentaba parte de las remuneraciones de un sector público, ¿no? Parlamentarios y parlamentarias eran de la opinión de que ese aumento no se les asignara, ¿no?, a ellos y ellas, porque iba a ser mal visto que una ley tramitada en el Congreso tuviese también como consecuencia un aumento de sus remuneraciones. Pero hubo un informe que hizo mucho sentido en Senado, donde se sugería que también se aumentaran las remuneraciones de parlamentarios y parlamentarias, porque si no podría ese proyecto de ley ser calificado como inconstitucional por establecer una discriminación arbitraria. Entonces, la Constitución se ha transformado en algo así como un obstáculo, ¿no?, o una regulación que permite muchas veces alcanzar acuerdos, que permite muchas veces abordar, ¿no?, a través de la legislación, necesidades que hoy día la ciudadanía presenta, como por ejemplo en materia de educación, pero donde todos esos objetivos se logran a pesar de la regulación constitucional. A mí me gustaría una constitución nacida en democracia, que esté más dispuesta a darle la bienvenida a la democracia, que habilite la discusión en el Congreso, que habilite que las coaliciones políticas de distinto cuño puedan implementar su plan de gobierno y, como ocurre en las democracias, hacerse responsables por sus planes de gobierno. Por supuesto, todo esto en un contexto de pleno respeto a los derechos fundamentales que nuestras democracias son, ¿no?, ese punto base sobre el cual debe discurrir la política. Claro, y está además dentro de las bases también preacordadas ya por el mundo de la política, ¿no es cierto?, y que lidera de alguna manera esta discusión y establece bajo qué principios deberá regirse la deliberación constituyente. En este texto de bases se repite un concepto que también ha estado presente en los dos proyectos para abordar o para arribar a una nueva constitución, en los dos procesos anteriores, o los dos intentos de proceso anteriores. El de la Convención Constitucional, que es el más conocido también por nuestra audiencia en Latinoamérica. Estuvimos hablando de todo el itinerario ocurrido el año pasado hasta que termina siendo rechazado la propuesta, ¿no es cierto?, en un plebiscito, así como en el de la presidenta Michelle Bachelet, que mencionaba Catalina, y que tiene que ver con el Estado social. De hecho, la base número 5 del texto anteproyecto que nosotros podríamos definir establece cuáles van a ser los marcos de la discusión constituyente, señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Catalina, para usted, ¿qué características tiene un Estado social y cómo debe ser eso consagrado en una nueva Constitución? Sí, esa es una muy buena pregunta. Un Estado social y democrático de derecho tiene varios apellidos. A veces nos quedamos solamente en el Estado social, pero a veces olvidamos también la palabra democracia y derecho. Un Estado social y democrático de derecho sin duda es un Estado que procura buscar la igualdad material de la ciudadanía, aparte de la base de que cuando se le reconoce a la ciudadanía, a las personas, sus derechos civiles y políticos clásicos, como el derecho a sufragio, como la libertad, como el derecho a la igualdad, a veces en el ejercicio de esos derechos no se puede materializar realmente esa igualdad, libertad o ejercicio del derecho si es que existen o faltan condiciones materiales suficientes para que esa persona realmente pueda ser libre. Por ejemplo, una persona que no tiene una vivienda o una persona que no puede procurar su alimentación diaria
evidentemente va a ejercer de una manera mucho más limitada aquellos derechos civiles y políticos clásicos que una persona que no, o que ve satisfecho esos derechos. Entonces, el Estado social y democrático de derecho debe procurar crear las condiciones materiales y espirituales, que es algo que dice actualmente nuestra Constitución y que precisamente es una de las características de un Estado social de derecho, que esas condiciones materiales se le aseguran a la persona para que pueda ejercer en plenitud sus derechos. Así resumiría yo brevemente, porque es un concepto... Yo le preguntaba por lo mismo, porque está sujeto a discusión, al menos en los análisis que se han dado en Chile en las últimas semanas. Columnistas, especialistas, otros han hablado y puesto en tensión la idea de social con subsidiariedad, que es parte, parece que una discusión que va a ser relevante en este proceso constituyente. ¿Cómo llegamos a un Estado social y qué características debe tener ese Estado social? Por eso le consultaba, por ejemplo, en materia de derechos sociales, el lucro de entidades privadas, ¿puede formar parte de un Estado social, a su juicio, Catalina? Yo no quisiera adelantar una discusión que se tiene que dar en la comisión experta. Pero es su opinión, le estoy consultando ahora. En mi opinión, no hay que confundir el rol del Estado con el rol de la sociedad. Cuando uno fortalece el rol del Estado, el rol de la sociedad tiene y necesita estar fortalecido igualmente. La sociedad, cuando provee bienes, que son bienes como la salud, la educación, etcétera, puede desarrollar proyectos y eso incluye también obtener un beneficio por ese proyecto económico que se tiene. Yo no veo ningún, digamos, problema o castigo respecto a eso. Perfecto. El punto es cómo el Estado va a abordar esos mismos derechos para aquella parte de la población que no puede acceder a ellos. Y lo otro, que para los chilenos es muy importante, la libertad de elección. Pero a veces esa libertad de elección resulta ser, digamos, un derecho vacío, porque hay personas que, por ejemplo, para acceder a la salud privada realmente no pueden elegirla porque no tienen los medios para poder elegirla. Entonces hay que buscar mecanismos de reforzar esa libertad de opción de las personas y que su condición económica no sea, digamos, una limitante para que puedan elegir la mejor educación para sus hijos, la mejor salud para sus hijos. Perfecto. En fin, yo creo que el tema no va por el lucro, sino que esos bienes estén disponibles para la sociedad y hay que buscar los mejores mecanismos para que esos bienes estén disponibles. Perfecto. Como esta va a ser una discusión crucial probablemente en este proceso deliberativo, le quiero preguntar lo mismo al profesor Domingo Lovera. Para usted, a su juicio, el Estado social, ¿cómo debe ser consagrado en un proyecto de nueva Constitución para presentárselo a la ciudadanía de Chile? Y también comparte la visión que presenta Catalina respecto del lucro de entidades privadas que presten ese servicio de garantizar derechos sociales a la sociedad. Mire, Lucía, primero una cuestión de acuerdo que me parece muy importante remarcar, que es la razón por la cual las constituciones necesitan incorporar derechos sociales. Y eso me parece bien que sea hoy día un punto de acuerdo. Las personas requieren para ejercer su libertad ciertas condiciones materiales que deben asegurar que efectivamente esa sea una libertad significativa y que después permita, ¿no?, que sean responsables por los planes de vida que esas personas han en verdad elegido. Yo creo, Lucía, que esta discusión que vamos a tener en la comisión, que vamos a tener como sociedad y que estamos teniendo a nivel político constitucional, es una que no, digamos, deambula tanto respecto a la cuestión del lucro como sí respecto a dos temas que yo quiero dejar planteados en aras del tiempo. Uno, si acaso instituciones privadas o asociaciones privadas pueden participar de la provisión de derechos sociales. Esa es una primera cuestión y yo la respondería primero con y lo he dicho en otras entrevistas, ¿no?, con un categórico sí. Esto no define al Estado social el hecho de que solo el Estado, ¿no?, pueda proveer bienes sociales. Y segundo, que me parece a mí que es la discusión crucial, ¿cuál es el marco legal o el marco de regulación, ¿no?, que debe gobernar la provisión de los derechos sociales? Yo creo que esas son las dos discusiones que van a estar presentes y a las que yo confío en que podemos llegar a algún acuerdo, dejando desde ya planteada una posición inicial, creo yo. No sacamos nada, creo yo, con establecer una regulación general para todos los derechos sociales que pueda ser demasiado gruesa y que muchas veces pueda prescindir de ciertas particularidades, y lo quiero decir muy claramente. Chile tiene en su historia, en su biografía, una historia muy marcada respecto a la necesidad de que haya proyectos sociales que puedan tener, por ejemplo, una realización reconocida por el Estado en el ámbito educacional, que es lo que hoy día conocemos con el binomio derechos de educación, libertad de enseñanza. Eso no es verdad una creación del régimen de la Constitución de 1980, sino que es más bien
el derrotero de una discusión previa y de una biografía, como digo, de parte de Chile. Ahora, eso que a mí me parece muy sensible en el ámbito de la educación, razonable y que responda a nuestra historia, Claro. ¿no? Creo que no necesariamente se replica en otros ámbitos, ¿no? Como el de la salud, aunque yo entiendo lo que dice Catalina. De hecho hay algunas cuestiones, por ejemplo, nosotros, yo creo, esta es una cuestión interesante, ¿eh? y lo dejo solo planteado, muchas veces la cuestión de las ISAPRES tiende a colmar la discusión de la salud como si fuera el único tema relevante en materia de derechos sociales, pero hay otros temas importantes, por ejemplo, la provisión privada de medicina alternativa que eventualmente pueda ser reconocida como una provisión, ¿no? de bienes sociales. Es privada, es institución privada, es una forma de asociatividad, es alternativa y no tiene nada que ver con las ISAPRES. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Veamos sector por sector, derecho por derecho y tratemos de desentrañar cuáles son las mejores regulaciones que definan cuál es el marco que debe gobernar ese sector en particular, no obstante esta cláusula general que probablemente va a estar incluida, espero yo, en los principios fundamentales del nuevo orden constitucional. Perfecto, estamos conversando para toda Latinoamérica con dos de los integrantes de este cuerpo de expertos que tiene la misión de redactar un anteproyecto que será luego desarrollado por el Consejo Constitucional, electo en mayo próximo en el país. Todo esto en el camino y en el tercer intento en una década de llegar a una nueva constitución en Chile. Para terminar, ambos forman parte de la comisión, como decíamos hace un rato, Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Usted, Catalina, es la presidenta, además, de esa comisión. Y ya que vamos a meternos de lleno, entonces, a partir de ahora, en la deliberación y en la discusión constituyente, preguntarle a usted también, en el ámbito de esa comisión, ¿cuáles son los temas más importantes a su juicio? O si tuviera que elegir una norma que debe quedar dentro de la nueva Constitución, referida a los temas órganos autónomos y función jurisdiccional. Por ejemplo, Tribunal Constitucional. Debe haber en Chile, que ha sido parte también, a propósito de lo que señalaba el profesor Lovera hace un rato, profesora Salem. ¿Tiene que haber en Chile un Tribunal Constitucional? ¿Tiene que cambiar respecto del que tenemos actualmente? Bueno, en mi opinión, y acá estoy hablando esta es una opinión personal, porque va a ser algo que tiene que ser debatido por la subcomisión y luego por la comisión, en mi opinión. Contar con un tribunal constitucional es esencial para una democracia. Yo creo que los tribunales constitucionales, haciendo las adecuadas reformas al Tribunal Constitucional chileno, porque no puede desconocerse que ha tenido ciertas dificultades, son, digamos, fundamentales precisamente para la protección de los derechos fundamentales y también para la protección de la democracia en un sentido formal, entendida como procedimientos, por ejemplo, en la formación de la ley, es muy importante porque finalmente es una garantía de la supremacía constitucional. Pero yo creo que también un tema muy importante que se va a discutir en esta subcomisión y que estuvo en entredicho en la pasada convención constitucional, o al menos generó discusión en la ciudadanía, es la regulación del Poder Judicial. El Poder Judicial también, ¿no es cierto?, uno de los pilares de la democracia, y además las personas hoy día, sobre todo cuando se requiere articular un Estado social de derecho, deben tener acceso a la justicia entendido en sentido amplio. Y en ese sentido, por cierto, que el estatuto constitucional del Poder Judicial, el reforzamiento de su independencia, sin duda, y del acceso a la justicia, va a ser uno también de los grandes aportes, creo, de la subcomisión. Perfecto. Lo mismo para usted, profesor Lovera. Mira, Lucía, yo quisiera plantear un principio, si me permites, para la Comisión 2 y para el resto de las subcomisiones también, y es que démonos el espacio, tenemos poco tiempo, pero démonos el espacio de tratar de pensar si acaso es posible, porque yo creo que las necesitamos, introducir innovaciones institucionales que permitan que los objetivos que estamos buscando puedan ser alcanzados de mejor manera por nuestras instituciones. ¿Cómo cuál? Yo creo que, déjame decirlo de la siguiente manera, yo creo que parte de la estela que trae el rechazo del proyecto el 4 de septiembre tiene muchas personas en guardia de plantear cualquier tipo de innovación institucional, y a mí me parece que eso es un error, ¿no? La misma Catalina ha compartido, por ejemplo, una interesante idea, yo no la comparto, ¿no?, pero ha compartido una interesante idea que va en esa línea, ¿no? Un jurado, por ejemplo, para incorporar al Tribunal Constitucional. Démonos ese espacio. No cualquier innovación institucional significa tirar por la borda nuestra tradición constitucional ni nuestra historia republicana, y yo esperaría que en el ámbito de los órganos autónomos y en el resto de los capítulos nos demos ese espacio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la justicia constitucional, que tiene que existir, no necesariamente en un tribunal constitucional, tiene mucho espacio para ser modernizada, para ser racionalizada, para que tengamos, ojalá, ¿no? Siempre estamos mirando las lecciones del norte global,
un espacio para dar desde el sur también señales en lo que debiese ser una moderna justicia constitucional para los tiempos que vivimos. Bueno, muchas gracias a ambos, Catalina Salem y Domingo Loera, ambos abogados, académicos, también dos integrantes de la nueva comisión de expertos que tiene a cargo entonces redactar este anteproyecto de nueva constitución para Chile. Mucho éxito en esa misión. Sé que las conversaciones hoy se ponen empiezan a ser un poquito más agudas, además en torno a cuáles son las definiciones, porque como usted bien decía, profesor Loera, el tiempo es corto y por eso es importante también ayudar a acompañar esta discusión con nuestra audiencia a través de ustedes, las voces que van a estar ahí protagonizando esta deliberación. Mucho éxito, por supuesto, a ambos y a todo este camino que emprende Chile por arribar nuevamente a una nueva constitución. Que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Lucía. Gracias, Domingo. Gracias, que estén bien. Que estén bien.